No hay nada más hermoso en la vida, un regalo en el jardín, la familia, y compartir el pan que Dios provee. Unidos en amor, todo se puede. Familia, el diseño que nació en el corazón de Dios. Familia, el pesebre de Belén con Jesús, María y José. Familia, caminamos de la mano y nos amamos. Familia, hoy bendecimos a la familia. Tu vida con la mía y van los días unidos frente al mar. La familia, los niños crecerán, hay un mañana y Dios nos cubrirá con sus alas. Familia, mi familia, mi gente, corazón valiente, unidos toda la vida, amigos en armonía. Familia, qué gran bendición, gente, lo digo de corazón, unidos, por siempre unidos, y amigos. Te doy mi corazón y lo mejor de mí, y como vaso frágil yo cuidaré de ti. Dios reina en nuestro hogar y su palabra es fiel. Cordón de 3 dobleces es difícil de romper. Familia, mi familia, mi gente, corazón valiente, unidos toda la vida, amigos en armonía. Familia, qué gran bendición, gente, lo digo de corazón, unidos, por siempre unidos, y amigos, así lo quiere Dios. Y Dios dijo a Abraham, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Te alabo, mi Dios. Familia, el diseño que nació en el corazón de Dios. Familia, el pesebre de Belén con Jesús, María y José. Familia, caminamos de la mano y nos amamos. Familia, hoy bendecimos a la familia. Familia, mi familia, mi gente, corazón valiente, unidos toda la vida, amigos en armonía. Familia, qué gran bendición, gente, lo digo de corazón, unidos, por siempre unidos, y amigos. Te doy mi corazón y lo mejor de mí, y como vaso frágil, esposa, yo cuidaré de ti. Dios reina en nuestro hogar y su palabra es fiel. Cordón de 3 dobleces es difícil de romper. Familia, es el tiempo, mi gente, de que tú, varón, te levantes, unidos, y defiendas a tu familia. Amigos, te bendigo, esposa mía. Familia, bendición para mis hijos, gloria a Dios. Unidos toda la vida, amigos. Dios bendice la familia, nuestra tierra, nuestra herencia, un legado sin cadenas. La familia en armonía es nuestra meta. Con fe, amor y paz, no hay barreras, no hay barreras. La familia. ¿Qué tal, queridos amigos? Sean todos ustedes muy bienvenidos. Estamos iniciando el ciclo de conferencias que estamos llevando a diferentes ciudades, a diferentes distritos, como ONG Fortaleciendo a la Familia. El día de hoy estamos en la hermosa ciudad, en el hermoso distrito de Víctor Larco Herrera. Quisiera agradecer en primer lugar al señor alcalde de tan bello distrito. Nos referimos al señor César Juárez Castillo por esta bonita oportunidad que nos permite a nosotros poder llegar a sus hogares.
Igualmente, queremos agradecer a los diferentes alcaldes de otras localidades que nos están permitiendo desarrollar un ciclo de conferencias que gira en torno a la familia, la buena convivencia, la buena comunicación. Son temas de interés social que nos permite un crecimiento personal, pero sobre todo un crecimiento a nivel familiar. Pues bien, septiembre es un mes sumamente importante para nuestra organización y para todos, asumo que también, porque ustedes dirán ¿por qué? Porque se celebra el Día de la Familia. El segundo domingo de septiembre de todos los años es el Día de la Familia, gracias al Decreto Ley 23466, que fue promulgada hace ya, va a ser 38 años, por el arquitecto Fernando Belaúnde. En base a eso, estamos llevando a cabo las diferentes talleres y charlas y conferencias con mucho cariño a favor de todos ustedes. Muy bien, el día de ahora vamos a tener un tema muy interesante, es aprendiendo a ser padres. Tenemos a nuestro expositor, es el Magíster Andrés Romero Valeriano. Aquí algunas semblanzas para que lo conozcan un poquito más. El Magíster Andrés Romero Valeriano tiene estudios superiores en educación en la especialidad de lengua y literatura en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Tiene una segunda especialidad con mención en formación magisterial en educación superior, realizada en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Tiene asimismo un estudio en el idioma inglés en el Instituto Aberdeen College en Londres, Inglaterra. De igual manera, posee un diplomado de coaching y consultoría en la Universidad Ricardo Palma y tiene una maestría en docencia universitaria, gestión educativa, realizada en la Universidad San Martín de Porres. También posee un máster en neuropsicología en el ámbito educativo, realizada en la Universidad Rey Carlos en Madrid, España. Con ustedes, el Magíster Andrés Romero. Adelante. Esta oportunidad quisiéramos hablar un tema de suma importancia y que quisiéramos hacerle llegar a cada uno de ustedes. En esta ocasión vamos a estar hablando un tema que, por cierto, refleja la realidad de muchos hogares en RIMAC, en el Perú y en el mundo entero. En los diferentes estatus sociales, la situación es la misma. Y hemos justamente titulado en esta presentación de este tema, borradores y lápices. Un lápiz y un borrador van de la mano. En la formación escolar, todo niño desde inicial y parte de su vida escolar tiene a su lado dos elementos sustanciales. Uno es el lápiz y uno es el borrador. Si haríamos un parafraseo, ¿quién sería el papá, la mamá y quién serían los adolescentes? Entonces hablaríamos quiénes son los borradores y quiénes son los lápices. Hay un pensamiento muy interesante que nos gustaría compartir con ustedes y es cuando los lápices se quiebran, sin borrar las heridas en el corazón de un hijo. Es un pensamiento que nos debe llevar a la reflexión. Por un lado, vemos lo que hoy en día está pasando, por ejemplo, en lo que es esta situación. Vemos quizá adolescente, jovencita, jóvenes, ustedes puedan reflejarse en esta imagen. La vida escolar, la rutina de todos los días, los emails, los mensajes, conflictos de sentimientos, conflictos de emociones, en fin, un sinnúmero de circunstancias que no siempre son los mejores en los días de la adolescencia. Es quizás tu mundo, estimado joven. Quizás adolescente, esa es tu realidad. Y quizás tú quieres tener consejo, quizás tú quieres tener ayuda, quizás tú quieres tener orientación, pero ves que todo ello resulta en vano. Es justamente la necesidad, la imperiosa necesidad de que tanto en el hogar los progenitores como los adolescentes y los progenitores puedan reflejar un tiempo de reflexión. ¿Cómo es el corazón de un adolescente? Quizá te reflejas aquí, jovencita, o los jóvenes varones. Vemos allí, tal vez a altas horas de la noche, con el celular, la tecnología. Hoy en día, en la generación del siglo XXI, la tecnología ha reemplazado la comunicación.
el diálogo, esos puentes que en la generación del siglo pasado la tenía prácticamente, permanentemente, constantemente, todo el tiempo en el hogar. La conversación fluía en los almuerzos, en la cena, diariamente, muy temprano, en la tarde, en la noche, los fines de semana. Hoy hay un aislamiento. Se dice que hay un síndrome de la soledad del adolescente. La tecnología, entre las muchas virtudes que tiene, hay una indudablemente que ha afectado el entorno familiar, y es la comunicación. Son los espacios que antes unían a los jóvenes con sus progenitores y de estos con sus hijos adolescentes. Quizá tú te reflejas en esta situación, quizá tú estás viviendo en este mundo, en esta situación. Quisiéramos compartir con ustedes entonces este dilema también. Padres versus adolescentes. Hoy en esta generación se ve mayormente una situación, ¿verdad? Donde hay como un conflicto, como hay una carencia, una falta de un vínculo, de una manera como los padres pueden llegar a los hijos. Hoy los adolescentes son muy diferentes a los años de los adolescentes que el papá o la mamá los llevó en carne propia. Son diferentes en todo sentido, desde la tecnología, las modas, el modo de ser, la cosmovisión, etcétera, etcétera, ha variado. Y ante esto podríamos hacer entonces una vez más la pregunta: ¿quiénes son los lápices? ¿Quiénes son los borradores? Es una pregunta interesante. Y dentro de esta pregunta interesante, te podríamos también hacer alguna pregunta indispensable y fundamental. ¿Qué sucede? Porque hay una separación, un distanciamiento generacional de la sociedad entre los padres y los hijos adolescentes. Y para ello tenemos falta de comunicación. Hay una falta de comunicación de los padres hacia los hijos y de los adolescentes igualmente, por la tecnología, por diferentes razones, porque hoy en día tanto el hombre como la mujer tienen comercios, trabajos independientes, empleos muy bien remunerados, y muchos de los padres ponen a sus hijos en colegios, en la medida de sus posibilidades, en colegios privados. Hasta muchas horas de la tarde tienen recuperación, asesoría, para que en el aspecto académico esté muy bien. Los padres llegan cansados en las noches y prácticamente los adolescentes están en su habitación, están con la laptop, como vimos a esa jovencita, están en su mundo. ¿Cómo estás? Solo monosílabos. Bien. ¿Y tú? También. Cenamos. Muy bien. Yo ceno en mi cuarto, en mi habitación. ¿Dónde vas a cenar? Ah, en la sala. Voy a ver la noticia. Muy bien, hijo, que descanse. Hasta mañana. Papá, adiós, adiós. Esa es la rutina de hoy en día, de la vida de un adolescente, de la vida de un hogar, en el RIMAC, en Perú y en muchas partes del mundo. Falta de comunicación. Pero también tenemos una ausencia en la crianza de los hijos. Brillan. Hoy en día muchos abuelos o abuelas están supliendo la labor maternal y paternal que directamente le compete a los progenitores. Mi experiencia como docente, por más de 25 años, podemos ver en gran mayoría que los abuelos prácticamente hoy se convierten en los progenitores de los nietos. Los nietos vienen a ser los hijos adoptivos, porque el hijo o la hija, por razones de trabajo, por razones de empleo, por razones de estudio, muchos de ellos pues dejan esa responsabilidad de la crianza, de la vivencia, del modus vivendi en los hijos, del hogar, en los abuelos. Entonces esto genera ese distanciamiento. Conflictos conyugales. Los conflictos conyugales hacen que los hijos se alejen, pierdan una confianza. En vez de establecer un puente, se establece un vacío, un abismo, hay conflicto. Dice John McDowell en una de sus obras, él es un consejero familiar, y menciona que los temores de la década de los 70, 80, de un niño era temor, de un adolescente, temor a la oscuridad. En el siglo XX al siglo XXI, el temor de un niño, de un adolescente, es que papá y mamá se separen. Es algo terrible. Desmorona su modo emocional, su mundo sentimental, su parte afectiva. Se ve seriamente afectada cuando escucha: papá y mamá, nos vamos a separar. Es una de las terribles noticias que hoy en día un adolescente puede oír. Conflictos conyugales. Quizás jovencito, adolescente, tú estás en esta situación.
O quizás usted es una madre soltera. Usted está llevando adelante su responsabilidad, dándole lo mejor que puede a sus hijos. Pero esto a su vez genera un espacio, una distancia con su hijo o hija adolescente. Otro punto también que debemos ver es lo que son los hogares disfuncionales. Uno de los padres ya no vive en el entorno familiar, por múltiples razones. Hay padres responsables, madres responsables, pero otro tanto también de irresponsabilidad. Brillan por su ausencia. No están presentes cuando el jovencito terminó la primaria, no están presentes cuando terminó su secundaria, no estuvieron presentes en la clausura del año escolar, no estuvieron presentes para el cumpleaños. Qué lamentable que en los momentos más importantes en la vida de ese adolescente, uno o ambos de los progenitores estén ausentes, hogares disfuncionales. Y por otro lado, la falta de comprensión. Quizá si te preguntáramos, hiciéramos una encuesta en los colegios de secundaria a adolescentes, varones o señoritas, los adolescentes, quizá la primera respuesta a la pregunta que le diríamos, ¿cuál crees que es el mayor problema entre tú y tus padres? ¿Cuál es el problema entre tú y tus papás? ¿Cuál crees que sería el mayor problema? Y posiblemente, por no decir la seguridad, que el mayor índice sería, no me comprenden, no me entienden, estoy creciendo, ya no soy una niña, ya no soy un niño. Entonces algo está pasando en el hogar, algo está pasando en la vida del adolescente. Y si nos damos cuenta también, pues aquí podemos darnos cuenta en esta situación que vemos a un adolescente, a una jovencita con un megáfono y al otro lado, miren el espacio que hay. Será por la falta de comunicación, será ausencia en la crianza de los hijos, conflictos conyugales o de pareja, hogares disfuncionales, falta de comprensión, que el adolescente tenga su mundo aparte y los padres tengan un mundo aparte. Y lo peor es que en el medio no hay un puente, hay un espacio que los separa. Continuamos y para ello vamos a tener también algo que tenemos que tener en cuenta. ¿Qué es lo que tenemos que ser? Ser un borrador. Yo quisiera, por favor, que por un momento preste aquí, vamos a poner un video, y es un videoclip muy pequeño, pero que lleva justamente una reflexión, tanto para los adolescentes como también para los padres de familia. Esto indudablemente nos debe llevar a la reflexión, estimados adolescentes y jóvenes, y también para todos los padres de familia, en el sentido de que tenemos que ser, en este caso, para los padres de familia, ser un borrador. En el videoclip veíamos algo. El lápiz le dice, no es justo, parafraseando este videoclip, que tú tengas que pagar mis errores. Es decir, mientras el lápiz se desliza, comienza a producir algunas rayas fuera de lugar, errores y fallas. Muchas veces los progenitores juzgan, ahogan las expectativas de los hijos
cuando los reprimen, censuran sus anhelos, critican sus gustos, cuando debería establecerse en primer lugar el poder oírlos, el poder entenderlos, el poder recordar que un día tuvimos esa edad, que un tiempo tuvimos esos conflictos, nuestros padres cuando estuvimos en aquellos años de la adolescencia. Entonces, vamos a ver aquí algunas recomendaciones. Enseña a sus hijos que usted se equivoca y de los errores aprende. Adolescente, si tu padre te habla, te orienta, tal vez digas hoy en día, pero me dicen como una grabadora, me tratan como un niño. Es que adolescente, a veces piensas que porque estás creciendo y te estás desarrollando, tienes al mundo en tus manos y tienes mucho camino que recorrer. Tus padres ya han pasado por la experiencia y los golpes de la vida le han enseñado a madurar, a entender que muchas veces cuando actuamos impulsivamente, cuando nos precipitamos o cuando somos presa fácil de las emociones, entonces esto se produce así. De esto es que debemos los padres de familia aprender, enseñar a los hijos y los adolescentes a aprender de lo que tus padres te puedan decir, ¿correcto? También algo importante es reconocer cuando ha herido a su hijo con sus acciones. A veces los padres de alguna forma hablan en forma áspera o de una manera hiriente o se burlan de su gusto o porque quiere estudiar algo y se ríen y no le toman la atención debida. Y cuando los hijos están llegando a 5º año, le dicen, papá, mamá, ayúdame, me gustaría estudiar esto, ¿qué te parece? Y mamá, ¿qué tal? ¿Cómo te fue? ¿Lo hiciste, papá? Ah, hijo, estuve muy ocupado. La verdad que me faltó tiempo, los negocios, el empleo, estoy cansado, pero ya lo voy a hacer, ya lo voy a hacer. Terminó 5º año, se graduó el adolescente, el jovencito, la hermosa jovencita, y hasta ahora el papá y la mamá no han tomado tiempo de poder ver lo que tanto alberga en el corazón, en anhelos y en ímpetu, el hijo adolescente. Los padres tenemos que reconocer cuando hemos fallado, cuando hemos herido, cuando no hemos dado un buen ejemplo, una buena actitud a nuestros hijos. Y los hijos en reconocer cuando los padres también se equivocan. Esto es, por otro lado, también de singular importancia. Hable a solas con su hijo adolescente cuando falló. O adolescente, tú tal vez dile a tu mamá, a tu papá, háblame a solas. A nadie le gusta que lo corrijan en público. A veces las circunstancias quizá hagan eso, pero la norma debe ser, la regla debe ser que los errores o las fallas en forma personal. Otra cosa es en el aula, por ejemplo, a veces las malcriadeces o los chistes de grueso calibre y allí tal vez ahí tiene que hacer una intervención directa e inmediata del profesor, una reprimenda quizá, pero en el hogar los padres también tienen que tener tacto para poder hablar cuando los hijos fallan. Recuerden, los padres deben ser el borrador, deben ayudar a corregir los errores que los hijos cometen, pero eso empieza con el ejemplo que podemos dar. También, en cuarto lugar, se enseña con el ejemplo. Ese va a ser nuestro mejor sermón. A veces le hablamos y le decimos y le repetimos 1000 veces, pero recuérdelo, nuestro mejor mensaje va a ser enseñando con nuestro ejemplo. Si yo le digo a mi hijo, no fumes, y él me ve fumando, ¿cómo le puedo decir que es malo? Hijo, no tomes licor, y me ve a mí tomando licor, viniendo ebrio a la casa, causando problemas en la casa. ¿Cómo le puedo decir, con qué autoridad, con qué derecho, hijo, no tome licor? El ejemplo muy importante, el respeto, la educación, la verdad, la obediencia, empieza con el progenitor. Y estamos seguros que los adolescentes van a hacer una réplica tal como es el padre de familia. La pregunta es, ¿por qué en las aulas, por ejemplo, algunos chicos se comportan de una manera distinta, muy diferente, a cuando ingresa otro profesor, por ejemplo? Y no porque el profesor tenga un porte militar o una voz o una actitud autoritaria, es porque sabe llegar en momentos cuando tiene que poner orden con rectitud y por momentos que tiene que haber sonrisa, alegría y juego, ternura. Ambas cosas debe ser. Ese es el amor de Dios. Rectitud, justicia, pero también amor, ternura, comprensión y apoyar y ayudar cuando el hijo adolescente ha fallado. Y cuando tú, jovencito, has fallado,
pues tienes que acercarte a tu papá, tienes que acercarte a tu mamá, disculparte, pedirle perdón por tu reacción áspera o por tus palabras que también duelen. Tu papá y tu mamá también tienen sentimientos y tienen también corazón. Quizás no lo demuestren como deberían de serlo, pero también se hieren los sentimientos de ellos, como de ellos tal vez a los tuyos. Exprese el amor cuando tenga que disciplinarlo. Disciplinarlo en el sentido de qué? De instruirlo, de orientarlo, de aconsejarle como debe de ser. No lo encarga a terceras personas, hágalo usted como progenitor. Y adolescente, siéntete bendecido cuando tu papá o tu mamá lo haga. ¿Qué hay con el caso de las madres solteras? ¿Qué hay con el caso de los padres solteros? Busque a un familiar, que en estos casos puede ser un tío o una tía, que tenga arraigo en el hijo adolescente para que supla esa imagen paterna. John McDowell también escribe un libro que dice Influencia paterna. Y en esa obra, él toma una parte donde dice que muchos hijos están ausentes porque el papá simplemente se acostumbró a no poder vivir en el corazón de ellos. Por otro lado, Edwin Cole, un notable conferencista norteamericano, escribiendo en un libro, Hombría al Máximo, decía en uno de los capítulos, papá video. El papá siempre está en la televisión, no está pendiente de los hijos. Y los hijos entonces, ante esa situación, ¿qué pasa? Comienzan a vivir por sí solos. Muéstrenle en todo tiempo rectitud y amor que les va a ayudar para que su hijo pueda llegar. Y concluimos finalmente, cuide su lápiz, cuide a su hijo. Hijos, que ustedes vienen a ser lápices. En ese videoclip veíamos que el papá que le dice al borrador, no es justo que tú sufras por mis errores. Pero recordemos el ejemplo, el relato de las Sagradas Escrituras como el hijo pródigo. El hijo falló, malgastó toda la herencia por adelantado y al final volvió al hogar. ¿Qué hizo el papá? Le dijo su vida, lo insultó, lo maldijo, lo volvió a sacar a la calle, de ninguna manera, lo perdonó. Reconoció en esa lección su hijo, su desobediencia, su rebeldía, su necedad, su autosuficiencia. Los adolescentes necesitan mucho más de lo que usted se imagina. Querido joven adolescente, busca también la manera cómo puedes llegar a tu progenitor. No le dé la espalda cuando haya fracasado y demuéstrele también cuán importante es su hijo para usted. Expresémosle el amor, no solamente de labios, en acciones concretas. Y sobre todo, adolescente, querido joven, adolescente, que puedas tú también poder tener un lugar especial en el corazón de tus padres, o en el corazón del tío o del abuelo que está cumpliendo esa labor de orientarte. ¿Para qué? Para que mañana tú puedas ver que no todo en la vida va a ser fácil y que por esa justa razón tenemos que hablar recordamos cuando teníamos la edad. Vemos aquí finalmente un lápiz sin punta o un lápiz quebrado. A veces los padres hacemos eso con los hijos adolescentes, o los hijos deciden darse a la perdición, darse al completo fracaso, porque no encontraron en el hogar la ternura, el tiempo, el amor, el afecto, la corrección que debieron de tenerla. En este caso, hemos tenido esta oportunidad. Queremos agradecerle sinceramente a toda la municipalidad de RIMAC y deseamos que pueda llegar este material a los adolescentes, a los hogares, a las instituciones educativas y que pueda llevar un mensaje en el cual pueda, con la bendición de Dios, ayudar a los hogares, a los adolescentes, como también a los padres de familia. Muchísimas gracias. Dios les bendiga. Será hasta en otra oportunidad. Muchísimas gracias al Magister Andrés Romero Valeriano. Realmente la exposición estuvo magnífica, de una manera clara, sencilla. Nos ha explicado realmente todas las causas, las consecuencias que está trayendo esta pandemia, este confinamiento a nivel intrafamiliar,
a nivel de padres, a nivel de todos los miembros de la familia. Realmente la situación que estamos viviendo es complicada y hay emociones de ira, de rabia, de angustia, hay penas, hay situaciones que nos pueden llevar a una situación de estrés, pero es deber de los padres y una característica también que sacan fuerzas de donde no hay, por dar seguridad, estabilidad, apoyo, protección y mucho amor a sus hijos, principalmente a toda la familia. Nos ha dado también una serie de recomendaciones, tips muy importantes, cómo nosotros desde nuestra casa podemos hacer actividades que unan a la familia, que fortalezcan a la familia, porque en esas estamos, querer unir a la familia, ahora más que nunca, porque una familia unida, un país unido. Muchísimas gracias y será hasta la próxima.